La oscuridad siempre tiene un sonido, como un rumor profundo que vibra dentro del pecho, como si el mundo respirara despacio, esperando que decidas si vas a seguir o a rendirte. Tony Stark lo escuchó por primera vez en aquella cueva, rodeado de arena, polvo y trozos de metal. No fue el eco de las explosiones ni el zumbido de las armas, fue algo más íntimo, el sonido de su propio miedo. Durante años había confundido el ruido con la vida, los motores rugiendo, los aplausos, las fiestas, los flashes, todo aquello que brillaba a su alrededor no era vitalidad, era distracción. Pero en la cueva no había nada que tapara el silencio. Solo quedaban él, el dolor y la certeza de que podía morir allí mismo. A veces uno no nace cuando llega al mundo, sino cuando se enfrenta a su final. Tony Stark no nació en un hospital ni en una mansión de Malibú. Nació entre la chatarra y el miedo, con la metralla clavada a un suspiro del corazón. Nació en el momento exacto en que comprendió que todo lo que había construido no servía para protegerle. Todo su ingenio, su dinero, su nombre eran castillos de humo. Y sin embargo, de esa consciencia brutal brotó algo nuevo. La mayoría se hunde cuando el mundo les arranca las certezas. Él decidió construir sobre sus propias ruinas. Con los mismos trozos de metal que habían intentado matarle, fabricó su primera armadura. No era solo una máquina, era una idea, una declaración contra la muerte. En cada golpe de martillo resonaba una decisión. No voy a esperar que me salven, no voy a culpar a nadie, no voy a morir aquí. Aquella coraza no era una obra de ingeniería, era una oración hecha de acero. La fragua de un hombre que por primera vez comprendía que la vida no se le debía, que debía ganársela golpe a golpe. Cuando escapó de la cueva, el mundo le recibió con el mismo ruido de siempre, pero ya no sonaba igual. La cueva se quedó dentro, llevaba un trozo de ella en el pecho, convertido en un reactor brillante. Un recordatorio constante de que cada segundo podía ser el último. La mayoría vive como si tuviera tiempo infinito. Él sabía que su reloj no se detenía. Esa consciencia, tan simple y tan insoportable, le cambió para siempre. La muerte, pensó, no es una enemiga, es una maestra que enseña deprisa y cobra caro. Durante un tiempo creyó que su propósito era proteger su vida. Creó nuevas versiones de su armadura, más fuertes, más rápidas, más perfectas. Cada iteración era una respuesta al miedo, pero lo que empezó siendo una fortaleza acabó convirtiéndose en una jaula. No podía dormir sin el metal cerca, no podía respirar sin el reactor encendido. El hombre que había creado la armadura acabó encerrado dentro de ella. Cada mejora tecnológica era un intento de tapar un agujero interior. Cuanto más poder tenía, más vulnerable se sentía. Era una paradoja que no podía soportar. Cuanto más se protegía, menos libre era. Y ahí apareció su verdadero enemigo. No llevaba máscara ni armas, no venía de fuera, era su propio ego. La voz que le susurraba que todo dependía de él, que nadie más podía hacerlo, que el mundo necesitaba a Iron Man más de lo que él necesitaba al mundo. Ese veneno invisible lo impregnó todo. Le hacía sentirse indispensable y al mismo tiempo insoportablemente solo. Buscaba redención en los aplausos, pero cada ovación lo alejaba un poco más de sí mismo. Se convirtió en prisionero del personaje que había creado. La armadura era ya su segunda piel y el miedo su verdadero combustible. El alcohol fue solo una válvula de escape, un intento torpe de acallar la voz interior. No era adicción, era anestesia. Detrás del brillo del genio había un hombre que no sabía cómo enfrentarse a su reflejo. El reactor en su pecho brillaba más que nunca, pero él se apagaba por dentro. Fue entonces cuando comprendió que la tecnología podía salvarle la vida, pero no darle sentido. El vacío no se llena con inventos ni con dinero, se llena con propósito. El propósito, sin embargo, no aparece de repente, no es una iluminación divina, se forja como el acero, con fuego y golpes, y los golpes no faltaron. Cada enemigo que enfrentó, cada error, cada pérdida, fue puliendo algo en él. Al principio creía que luchaba por su redención, luego entendió que lo hacía por los demás. No fue un cambio inmediato, fue una lenta erosión del ego, un desgaste de las viejas máscaras. En algún momento dejó de preguntarse qué podía ganar y empezó a preguntarse qué podía dar. Pero incluso entonces su camino no fue recto. Cuando el mundo se dividió y tuvo que elegir entre la amistad y el deber, eligió su deber. Fue su decisión más dura. La gente lo juzgó, lo acusó de arrogante, de controlador, pero en el fondo actuó como quien ha visto el caos y no quiere volver a mirarlo. Sabía lo que significaba perder el control. Entendió que la libertad sin responsabilidad es solo una forma elegante del desastre. No era orgullo lo que lo movía, era miedo de volver a ver caer el mundo. Y aún así, esa lección le costó todo. Aprendió que la razón no siempre consuela y que la verdad, incluso cuando es justa, puede dejarte solo. En su soledad empezó la reconstrucción final. El hombre que había nacido en una cueva y vivido en armaduras descubrió que su verdadera fuerza no estaba en el metal,
sino en la vulnerabilidad. Dejó de construir para protegerse y empezó a construir para proteger a otros. Abrió su mente a la idea de legado, de futuro, de algo que durara más que él. Por primera vez pensó en un mundo donde no hiciera falta un Iron Man. Y ese pensamiento fue el principio de su redención. El dinero que durante años había sido su medida de éxito se transformó en herramienta. Entendió que la riqueza no tiene moral. La moral está en quien la usa. Antes lo gastaba en sí mismo, ahora lo invertía en los demás, en energía limpia, en educación, en ciencia. Ya no era un símbolo de exceso, sino de posibilidades. El hombre que antes presumía de sus logros empezó a admirar los de los demás. La arrogancia se transformó poco a poco en humildad. No la humildad falsa del que se disculpa, sino la de quien comprende que el mundo es más grande que su propia historia. Aún así, el universo no perdona del todo. Cuando crees haber aprendido la lección, te pone otra prueba. Y la suya llegó envuelta en polvo. Ver desaparecer al chico que consideraba su heredero fue el golpe más cruel. En ese momento se rompió algo más que su corazón. Se quebró la ilusión de control que aún conservaba. Todo su genio, su esfuerzo, su sacrificio no bastaron para evitarlo. Por segunda vez en su vida la muerte lo rodeó, pero esta vez no luchó por su propia vida, sino por las de otros. Esa diferencia lo cambió todo. El dolor no se fue, pero lo convirtió en motor. De esa pérdida nació su madurez definitiva. Se retiró, construyó una vida sencilla, una familia, un refugio. Por fin encontró la paz que tanto había buscado en la tecnología. La felicidad no vino de un logro, sino de una rendición, la de dejar de luchar contra el mundo. Por un tiempo el universo le permitió descansar, pero la vida siempre cobra sus deudas y el deber volvió a llamar a su puerta. Sabía lo que implicaba volver, sabía que podía perderlo todo y aún así volvió. Esa decisión, más que ninguna otra, definió quién era. La verdadera medida de un hombre no está en lo que dice, sino en lo que está dispuesto a sacrificar. Tony Stark comprendió que su destino no era vivir para siempre, sino dar a los demás la posibilidad de hacerlo. Su elección final no fue heroica por el resultado, sino por la claridad con la que la tomó. No había duda ni rabia, solo certeza. Todo su camino, desde la cueva hasta el lago, lo había preparado para ese instante. Cuando dijo «Yo soy Iron Man», no lo dijo con orgullo, lo dijo con paz. Ya no era el grito de un ególatra, era el susurro de un hombre reconciliado con su destino. Esa frase condensó toda su filosofía. Iron Man no era un traje, era una idea, la de que el poder solo tiene sentido cuando sirve a algo más grande que uno mismo, que el deber, la virtud y el sacrificio no son cargas, sino la expresión más alta de libertad, porque solo quien acepta el precio de actuar puede decir que realmente ha vivido. Y ahí está la lección que nos deja. No se trata de construir armaduras de metal, sino de construir carácter. No se trata de huir del miedo, sino de transformarlo en energía. No se trata de ser invulnerable, sino de elegir seguir adelante cuando todo se derrumba. Cada persona lleva su propia metralla, su propio reactor, su propio miedo al final. La diferencia está en lo que haces con ello. Puedes dejar que te consuma o puedes usarlo como motor. Puedes esconderte del dolor, convertirlo en tu maestro. Lo que hizo Stark fue aprender de sus grietas. No las negó, las integró, las convirtió en parte de su diseño. Todos tenemos una cueva, aunque la nuestra no tenga paredes de roca ni secuestradores armados. Puede ser una enfermedad, una pérdida, una traición, una crisis. En cada cueva hay dos caminos: rendirse o construir. La fragua del alma se alimenta del fuego del sufrimiento. Sin calor no hay forma, sin presión no hay cambio. Stark eligió el camino difícil, el de enfrentarse a su propia sombra. Por eso su historia sigue resonando. Por eso no es la historia de un superhombre, es la historia de un ser humano que decidió evolucionar en lugar de resignarse. Su vida fue una espiral de destrucción y reconstrucción. Cada caída lo devolvía al inicio, pero siempre un poco más sabio. Comprendió que el fracaso no es el final, sino el cincel que talla la virtud. La tecnología que creó fue una extensión de su mente, pero su verdadero legado fue espiritual. Nos enseñó que no hay progreso sin ética, ni ciencia sin compasión, que el futuro no se construye con poder, sino con responsabilidad. El hombre que un día quiso ser un dios terminó entendiendo que la verdadera divinidad consiste en aceptar la propia humanidad. Esa aceptación lo liberó del miedo. Cuando comprendió que no podía controlar el universo, aprendió a controlar su respuesta ante él. Y ahí, en esa pequeña diferencia, reside toda la sabiduría estoica. No eliges lo que te ocurre, eliges cómo lo enfrentas. Esa fue la última lección de Iron Man. El dominio sobre uno mismo es el único poder real. A veces pensamos que la libertad consiste en hacer lo que queremos. Él descubrió que la libertad verdadera consiste en hacer lo que debemos, incluso cuando no queremos. En la cabaña tenía todo lo que un hombre puede desear: amor, paz, sentido, pero la llamada del deber no busca lo cómodo, busca lo necesario. Y él respondió:
no porque esperara recompensa, sino porque sabía que era lo correcto. Esa claridad, esa serenidad ante lo inevitable es lo que convierte su historia en una meditación sobre la virtud. En el fondo, Tony Stark representa una idea profundamente humana, la posibilidad de cambiar. No nació héroe, no era puro ni perfecto, era un hombre lleno de defectos, arrogante, terco, egoísta, pero tuvo la valentía de mirarse al espejo y no apartar la mirada. No todos lo hacen. La mirada prefiere seguir disfrazada de sí misma antes que enfrentarse a su propio reflejo. Stark se desnudó ante su verdad y desde ahí se reconstruyó. No porque quisiera ser amado, sino porque quería merecer su propia paz. Su viaje es el de cualquiera que intenta reconciliar el intelecto con el corazón, la razón con la emoción, la ciencia con la moral. Durante años creyó que podía arreglar el mundo con inventos. Luego entendió que el mundo se arregla empezando por uno mismo, que la armadura más fuerte no se forja con titanio, sino con carácter, que el reactor más poderoso no se lleva en el pecho, sino en la voluntad. Y esa es la pregunta que deja flotando. Más allá del cine, de los cómics, de la cultura pop, ¿qué haces tú con tu chatarra? Todos tenemos piezas rotas, fragmentos de dolor, de fracaso, de miedo. La mayoría los entierra o los ignora, pero el metal que hiere puede ser el mismo con el que construyas tu escudo. La oscuridad que te asusta puede ser la que te dé forma. Lo importante no es lo que te pasa, sino lo que eliges forjar con ello, porque el martillo está en tus manos, siempre. Iron Man murió, pero Tony Stark trascendió. No como un ídolo, sino como una idea viva, la de que un hombre puede reinventarse tantas veces como haga falta, que la redención no es un milagro, es una decisión repetida cada día. Su historia nos recuerda que la muerte no es el enemigo, es el espejo donde se mide la vida, que el ego no es una maldición inevitable, sino una energía que, si se doma, puede convertirse en motor de virtud, que el amor, incluso en su fragilidad, es el impulso final que nos da el valor de actuar. No fue perfecto, y esa es su grandeza, porque incluso él, con todas sus sombras, fue capaz de iluminar el mundo. Entonces quizá nosotros también podamos hacerlo. No con rayos de energía ni trajes voladores, sino con actos de coherencia, con decisiones pequeñas pero valientes, con la honestidad de reconocer cuándo hemos fallado y la fuerza de volver a intentarlo. Iron Man no nos enseñó a volar, nos enseñó a caer y levantarnos. El reactor en su pecho dejó de brillar, pero su ejemplo sigue encendido en cada persona que decide construir en lugar de rendirse, en cada mente que busca unir razón y compasión, en cada alma que entiende que la verdadera inmortalidad no está en durar, sino en dejar una huella que inspire a otros. Al final eso es ser un héroe, alguien que, aun sabiendo que va a morir, actúa como si el mundo dependiera de su próximo gesto. Y quizás esa sea la enseñanza definitiva. La vida no se mide por su longitud, sino por su intensidad. No por los años que vives, sino por los momentos en los que eliges vivir de verdad. Tony Stark lo entendió tarde, pero lo entendió a tiempo. Nosotros aún podemos hacerlo. Podemos mirar dentro de nuestra cueva, sentir el frío, el miedo, el eco del martillo y decidir empezar a construir. No una armadura para esconder nuestras heridas, sino una para abrazarlas. No un muro para protegernos del mundo, sino un puente para conectar con él. Porque al final eso es lo que nos salva, la capacidad de transformar la oscuridad en luz. Y cuando llegue el momento, cuando la vida te ponga frente a tu propio destino, que puedas mirarlo a los ojos con la misma calma con la que él lo hizo y decir sin miedo, sin duda, sin arrogancia: yo también soy Iron Man.